creo y apoyo totalmente la labor del ombudsman y del sistema no jurisdiccional de defensa de los derechos humanos. Pero creo también que no está en su mejor época, porque no está como sistema defendiendo los derechos humanos de los mexicanos como debería. Ahí está la realidad. Entonces, hay mucho que hacer. Vendrán reformas para adecuar la legislación a lo que dice la Constitución. Es una orden, es un artículo transitorio, pero esto va a ser insuficiente si no hay voluntad política. Y a estos temas es a los que quisiera dedicarme esta hora. Si ven que me paso, me tocan la campana. Es una reforma muy importante que se ha alabado mucho, pero tuvo que hacerse por no saber interpretar la Constitución, porque muchos de los aspectos más importantes ya estaban en la Constitución. Entonces yo me quedo asombrado que se toquen tanto las campanas. ¿Qué quiere decir esta reforma? Lo trascendente de la reforma, que ya estaba en la Constitución, no se cumple. Y la reforma, como en tantas otras ocasiones en México, lo que quiere decir, ahora sí va en serio. Ahora sí. ¿Quién sabe? Vamos a verlo. No es la primera vez que pasa esto en México. Es una peculiaridad del derecho constitucional mexicano, del cual creo que no nos podemos sentir orgullosos. Voy a reflexionar sobre este punto antes de entrar de pleno a ver la parte de la reforma que se refiere a este sistema no jurisdiccional de derechos humanos. Se cambia el título de garantías individuales a los derechos humanos y sus garantías. Bueno, ustedes saben que cambiar los títulos, pues, tiene importancia y no la tiene. ¿Cuántas cosas en este país han cambiado de título para decirle a la sociedad que las cosas van a estar mejor y cada día están peor? Bueno, pero seamos optimistas. El título lo divido en dos: de los derechos humanos, completamente de acuerdo. Es la corriente internacional y es ya la corriente en muchas constituciones de los estados, porque hasta ahora se ha hablado mucho en las constituciones de derechos fundamentales, diciéndonos que derechos humanos es una idea filosófica, teológica, de derecho natural, pero no jurídica. Desde luego que no. Derechos humanos es un concepto 100% jurídico, empezando porque está en los tratados internacionales que obligan a todos los estados, y los principales documentos de derechos humanos tienen validez jurídica. Que no lo tenían cuando empezó, bueno, esos son problemas de hace 50 años, pero hoy son documentos jurídicos. Quiere decir que al llamar derechos humanos a este título, México entra a la corriente internacional más progresista. Y no hay diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales. Eso era en el pasado. En el pasado se hablaba de derechos del hombre, libertades públicas, derechos públicos subjetivos, etcétera, etcétera. A este museo de la historia va entrando también los derechos fundamentales. No, hay que hablar de derechos humanos. Entonces, completamente de acuerdo con este título. Pero dice, fíjense ustedes,
de los derechos humanos y sus garantías. Y sus garantías no decía el proyecto de la Cámara de Diputados, sino los sabios del Senado le agregaron en sus garantías. ¿Y qué son sus garantías? Pues si uno lo lee así, lo primero que uno dice es, en la terminología moderna, las garantías son los instrumentos procesales para hacer valer los derechos humanos en caso de que sean violados. Y esto es importantísimo, porque ¿de qué valen declaraciones en las constituciones si no van a haber los instrumentos para hacerlos valer? Quiere decir que las garantías es importantísimo. Yo, para evitar confusiones, hablo de garantías procesales. No es técnicamente lo adecuado, pero la tradición mexicana de hablar de garantías individuales, quiero hacer la diferencia. Entonces, de los derechos humanos y sus garantías, ¿qué garantías? Pues los aspectos procesales, es lo primero que le viene a uno a la mente. Pero ¿y dónde están esos instrumentos procesales, esas garantías? ¿En ese título? ¿En ese capítulo? No. ¿Que hay algún recurso? Sí, pero ¿dónde está el juicio de amparo? ¿Dónde está la acción de inconstitucionalidad? ¿Dónde está la controversia constitucional? ¿Dónde está el juicio político a los funcionarios? A partir de los artículos del Poder Judicial, que comienza con el artículo 94. Entonces dice uno, bueno, cometieron un error técnico, no tiene importancia. Si con eso logran el consenso político, en estos casos yo he privilegiado el consenso político a lo técnico. No, pero si vemos bien la reforma, no se refieren ni a eso. Ni a eso. Y sé que me quedo en la minoría con mis queridos amigos